Jamás iba a dejar de pensar como una niña. Y es muy importante que no dejemos de sentir y vivir como niños. Mi primer acercamiento con la educación, con las profesoras, fue en la guardería. Y no fueron muy gratas. Recuerdo que cuando tenía 5 años, estaba tomada de la mano con una niña de 2 años caminando. Llegamos a unas escaleras súper grandes y la niña se resbala y cae. Llegan las profesoras y lo primero que dicen, sin preguntarme nada, es: la tiraste. Les dije que no, pero no me creyeron. Las dos llegaron a la conclusión de que yo era una niña muy cruel. Y sin escuchar mi opinión y la versión de los hechos, pues la niña no podía hablar tampoco. Le dijeron a mi mamá. Siento que viví muchas historias de injusticia, más que todo en la guardería, hasta el punto de que aún la recuerdo. Cuando tenía alrededor de 6 años, empecé a pensar que era un novio. Y para mí un novio era darle un besito en la mejilla a un niño, decirle somos novios y ya, no volverle a hablar. Entonces cada día yo tenía un novio. Y eso a los niños también les parecía algo tierno, era algo muy inocente. Y en uno de esos días llegó con un niño también de 6 años, recuerdo el nombre, Mateo. Cuando las profesoras se dieron cuenta que éramos novios, nos castigó, nos sentó en el suelo, nos puso una carita triste, que eso era la sentencia más maligna. Por esa época uno se sentía la persona más putrefacta del universo. Y claro, nos dejaron ahí sentados como 4 horas hasta que Mateo va diciendo: profe, ¿puedo ir al baño? Mateo se fue para el baño. A los 2 minutos ahí también me dieron ganas, pero de lavarme las manos. Pero pues quería lavarme las manos, así que coincidimos en el mismo baño, Mateo y yo. Salimos al mismo tiempo. ¿Qué dijeron las profesoras? 2 niños en un baño, nada bueno. Se hicieron varias suposiciones, nunca nos preguntaron nada y llegaron y les dijeron a mi mamá: tu niña se metió con un niño al baño, habla con ella. Yo entendía la situación, que realmente estábamos muy pequeños y nosotros estábamos muy en el mundo de la inocencia, así que no, pues en mi casa recibí juguete. No, en mi casa recibí... Pero es que fue juguete, yo no dije una palmada porque sí me pegó muy duro. Bueno, y ya en mi casa sucedió la misma historia con las profesoras. Como que era más grande la suposición o la idea que los adultos se podían crear de 2 niños en un baño, que ahí en mi casa pues fue ya peor el regaño. Y esos fueron mis hermosos acercamientos. Qué bonito. Y uno muchas veces piensa que al uno ser profesor, profesora, uno ya debería comprender a los niños, porque siento que eso es uno de los principales roles de un docente: escuchar, validar, proteger y cuidar la infancia. Y no, yo no lo viví de esa forma. Cuando yo estaba en 3º de primaria, a esa edad es muy importante uno tener amiguitos, uno relacionarse. A uno de adulto se le olvida que cuando uno era niño, para uno es tan importante uno tener con quién salir al descanso. Y eso se nos olvida mucho a los adultos. Recuerdo que en 3º, la amiguita con la que siempre salía ya no quería salir conmigo. Quedé sola en los descansos. Eso me generó una profunda sensibilidad. Muy avergonzada por estar sola, quería llorar, me sentía sola. No hay peor sensación que esa. Y llegué al salón, me puse a llorar muchísimo. Se me acerca una profesora, me genera confianza con sus palabras, me dice: cuéntame por qué estás mal, yo te puedo ayudar, háblame. Yo le conté toda la situación. El profe: me siento muy sola. Esto fue a los 9 años, me siento muy sola, mi amiguita me dejó, no tengo con quién salir. Termino de contarle todo aún llorando muchísimo, y lo único que me dice la profesora, bueno, no me dice nada, realmente solo como que suspira, me mira de arriba abajo, se para y se va. En su expresión lo dice todo: estás llorando por esa bobada. Pues eso fue incluso más doloroso de lo que yo estaba viviendo, y eso me hizo sentir muy mal. Recuerdo ya en 5º, en una clase de matemáticas, no comprendía el tema, estaba súper confundida. Yo en primaria siempre fui una niña muy participativa, incluso era una de las chicas honor. Y en 5º se me acabó esa magia, esa participación, mi mundo de ilusión, de querer aprender, de motivación, se destruyó por algo muy simple. En clase de matemáticas no comprendía nada, levanté mi mano, le pregunté a la profesora que no entendía, que me explicara. Ella me mira muy serio, solamente me dice: ¿en serio no entendiste esta bobada?
yo me sentí muy desconocedora, muy ignorante, me sentí muy mal. ¿Qué puede sentir una niña con ese tipo de palabras? Más en una edad en la que uno ve a los adultos como el ideal, lo que ellos digan, lo que hagan, eso es lo que es y como yo debo ser. Y en esa edad así lo percibí. Si eso para ella era una bobada, pues el yo haber hablado, el haber expresado que no entendía, era una bobada. Y en los próximos años cambié. Dejé de ser una persona participativa, no hablé en clase. De hecho, empecé a tener una especie de repulsión a que mi voz se escuchara en el aula. Cuando era obligada a hacerlo, a una participación, me ponía roja, me ponía muy nerviosa. Precisamente por ese acontecimiento. En el colegio no tuve buenas experiencias, en su mayoría, con los docentes, y lo conecto mucho con las historias más fuertes que tuve, que fue en la adolescencia, en el grado 10º. Yo me enfermé muy fuerte, no sabía qué le estaba pasando a mi cuerpo, despertaba todos los días y todo me daba vueltas, todo giraba, no entendía qué pasaba y a veces hasta me quedaba sin iluminación. Intentaba levantarme y el cuerpo flaqueaba muchísimo. Falté 5 meses al colegio. En esos 5 meses me hicieron exámenes y no encontraban en ninguna parte qué era lo que me sucedía. Al 6º mes me dijeron, sé lo que tienes es estrés. Ya. Volví al colegio ya teniendo esa idea clara. Y bueno, en esos 5 meses nunca nadie llamó a la institución. No, yo me fui. El rector siempre decía que se hacían llamadas, que para ellos era muy importante, era algo muy ético llamar cuando un estudiante, bla, 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 discurso, que nunca pasó. Yo me fui del colegio, nadie nunca preguntó por mí. Al 5º mes regresé como si nada y entro al salón y lo primero que dice el coordinador del grupo es: aplaudan que llegó una niña nueva, de forma sarcástica. Claro, pues a esa edad, todos muertos de la risa, riéndose, yo me sentí muy, muy mal, porque eso hace parte de lo humano, de lo mínimamente humano, no preguntarle al otro qué fue lo que te pasó, cómo te sientes, estás bien, te puedo ayudar en algo. Más en una profesión como la docencia, que es donde la humanidad es algo que se debe reflejar en todas sus dimensiones, y no lo tuve. En ese instante me sentí muy mal, empecé incluso a realizar exámenes para recuperar todo lo perdido. Llego al examen de química. Realizando ese examen de recuperación de química, la mano derecha me empezó a fallar, no me funcionaba, me temblaba muchísimo y a mí esa profesora no me generaba confianza. Era una persona muy reconocida por la forma tan brusca de expresarse y yo dije no le voy a decir que la mano me tiembla, va a pensar que es una excusa, me va a tachar de mentirosa, como probablemente iba a ser. Que dije, vamos a realizarlo con la mano izquierda. Así que claro, imagínense en esas ecuaciones químicas con una mano izquierda que no la había utilizado para estas cosas. La letra me quedó asquerosa, pero yo dije, misión cumplida, ya lo hice. Pero no, yo le entregué el examen a esta persona y a las 2 horas entra al salón muy brava, llama a 5 niños del salón diciéndoles que les den sus cuadernos. Claro, era para comparar mi letra con la de esos niños, a ver quién había copiado y hecho el examen. No coincidió con ninguna y eso a ella le dio más rabia, saber que no tenía el culpable. Entonces, a verla tan molesta, yo con mucho miedo, porque la señora nunca me generó respeto, me generaba temor por su forma de ser. Me le acerqué y le comenté la situación. No me creyó, me tachó de mentirosa. Incluso se fue con otra profesora y hablaron conmigo, que dijeron la verdad, que yo no era así, que era lo que me pasaba. Nunca me creyeron, me sentí chiquitica a esa edad tan vulnerable. A los 16 años me sentí muy chiquitica. Llegué llorando a mi casa, le conté a mi mamá y mamá sí es una mujer que siempre ha sabido expresar las cosas como son. Escribí una carta diciéndole de todo y así la recibió la señora, con la fuerza de sus palabras. Eso la hizo molestar más, pero
igual me repitió el examen para ver si eso sí era mío. En 11 había una profesora que nos trataba muy fuerte, era muy exigente y por esa parte me encantaba que fuese exigente, pero siento que ser exigente no tiene nada que ver con ser brusco o maltratar verbalmente a alguien con tus palabras. Y ella tenía también ese toque especial. Y ella nos decía, yo los trato así porque en la universidad los van a tratar peor. Eso a mí me generó un profundo miedo por llegar a la universidad. Y cuando llegué, cambió todo. Tuve la fortuna de estudiar educación especial. No quería estudiarlo al inicio. En primer semestre me enamoré completamente. En gran parte por los profesores. Porque eran profesores, muchos de ellos me miraron y me dijeron, tú eres muy inteligente, tienes mucho potencial. Recuerdo una profe que la guardo en mi corazón, que en medio de una clase dijo, Alejandra es una niña muy especial, así sin contexto, de la nada. Y eso fue muy lindo, sentirse valorada después de tantos años, haber sentido invalidada, no haber sentido que mi voz era reconocida. En la universidad fue cuando verdaderamente conocí lo que es un profesor, una profesora, con todas sus palabras, con toda la humanidad que conlleva ese proceso. Ahí fue también cuando caí completamente enamorada de la educación y desde estas experiencias me prometí a mí misma que en toda mi carrera como profesora jamás iba a dejar de pensar como una niña. Porque eso es lo que se nos olvida muchas veces a los adultos, a los profesores, y es normal, pero es importante que lo tengamos presente. Tener la mente de un niño, recordar cuando éramos niños lo que nos hacía sentir mal, lo que no sería. Porque muchas veces pensamos que como somos adultos y tenemos problemas más grandes, y como los niños son tan chiquitos, pues los de ellos no importan. Cuando a esa edad ese problema es enorme, se siente muy fuerte y es muy importante que no dejemos de sentir y vivir como niños, porque esa es la única forma que va a hacer que podamos comprender, conectar, vincularnos y acercarnos con nuestros niños. Bueno, en el colegio hubo una profesora llamada Helen, muy linda, que fue una gran inspiración para convertirme en lo que ahora soy. Es una persona muy humana, muy sensible, que se acercaba a sus alumnos, que se escuchaba, contagiaba con su energía, con su humor, y eso hacía completamente la diferencia. Y ella hacía que las personas se sintieran importantes, que viesen esa asignatura sencilla, clara y con amor. En la universidad me acerqué mucho más a lo que es la humanidad en los profesores. Profesores llenos de detalles, algo tan simple que uno llegara al aula y que en cada puesto esté una chocolatina y un mensajito para cada estudiante, o que en medio de una clase interrumpan y después de un estudiante decir un comentario, halagarlo por esa pregunta o por ese comentario o por ser tan valiente, o buscar siempre lo bonito, lo dulce en cada encuentro educativo, hacer despedidas, encuentros que conmemoren la importancia de ese transcurso, de ese tiempo vivido. Son momentos de ternura que deberían componer a cada profesor, cada profesora. Y eso es absolutamente todo lo que he vivido en la universidad, en gran parte de los profesores. Yo inicié a trabajar en Corserva durante la universidad, en ese transcurso. Hay muchas cosas que nos enseñan en la universidad y son cruciales tenerlas presente. Resolución de conflictos, inteligencia emocional, acercamiento a los estudiantes, la creación de vínculos, hacerlos sentir especiales, son elementos fundamentales para la convivencia de un maestro dentro del aula. Y todo eso lo aprendí aquí en Corserva. Más aún que Corserva es un lugar donde a ti no te exigen planeaciones ni formularios rígidos, ni que ese es el molde y ahí te tienes que quedar. No, dicen, nosotros creemos en tus habilidades, en tus capacidades. Cuéntanos qué tienes para ofrecernos, qué puedes crear, qué puedes hacer. Conoce esas necesidades y de acuerdo a ello creemos algo fuerte. Y entonces yo tener esa libertad es algo inmenso, que lo valoro de esta corporación, un lugar donde nunca había visto esta forma de crear la educación.
Yo aquí enseño muchas cosas, enseño cocina, inglés, artes, pero para mí siempre ha sido crucial, y eso es algo que yo lo mencioné aquí, salirme de ese molde, ver clases de amor propio, clases de emociones, inteligencia emocional, relacionamiento con el otro. Para mí esos son los aprendizajes más valiosos antes que cualquier otra teoría o conocimiento que yo te pueda impartir. Y intento mucho en las clases recordarle a los niños cuando hacen algo bonito, cuando dicen algo valioso, cuando destacan en alguna habilidad. Y en una de esas, una vez le dije a una niña que ella tiene una gran capacidad, un gran talento en el liderazgo. Es una niña supremamente talentosa, es muy hábil en muchos campos. Y se lo dije y ella jamás había hablado bonito de sí misma. Y una vez llegaron aquí unas personas a darle una conferencia a unos niños y esas personas preguntaron, me gustaría saber ustedes qué piensan de ustedes mismos. Y la niña nunca había dicho algo de sí misma y ese día levantó la mano y dijo las mismas palabras que yo le dije. Soy una persona que es líder, que se destaca, soy muy talentosa, tengo esas habilidades. Y ahí supe que estaba haciendo las cosas bien. Saber que mis palabras las trascendieron de alguna forma, fueron acatadas y que tuvieron un lugar en su corazoncito, para mí eso fue muy valioso. Entender de que las palabras son muy fuertes, pueden impactar muy fuerte, sea positiva o negativamente. Eso fue uno de los momentos más importantes para mí. Otra ocasión fue una vez que dos niños acá se pelearon muy feo, muy fuerte, se agredieron físicamente. Y para mí siempre ha sido importante que los niños, antes de pedirse perdón, reflexionen. Y para eso, así como los adultos, no podemos pedirnos perdón en el mismo momento, tenemos el enojo a tope. Yo siempre les brindo ese momento de reflexión, ese espacio, el tiempo que necesiten. Yo les dije, ustedes saben que las acciones que se realizaron por parte y parte no fueron las adecuadas. Hablé con cada uno y les dije, tómense el tiempo que quieran, pero quiero que piensen, ustedes que son tan inteligentes, si es necesario pedir un perdón. Y si es así, vamos a hacerlo, porque eso es un acto de valentía. Y fue muy lindo porque a los días, se me acercó un niño y le dije, profe, después de tu clase, 3 días después yo me le acerqué al niño y le dije que me disculpara por lo que hice, porque sé que estuvo mal. Y eso fue la importancia de las palabras y de cultivar esas emociones sabiamente. Eso para mí fue muy bonito, teniendo presente que eran dos niños que han mostrado que a pesar de que tienen capacidades y talentos muy lindos y valores, los ha prevalecido mucho el orgullo. Y que un niño te diga eso para mí fue muy lindo. Recuerdo también un niño que era nuevo en ese momento y era un niño de los que son demasiado efusivos, que todo el tiempo quieren estar gritando, hablando, participando. Y estábamos en una obra de teatro. Y yo le dije, eso que tú tienes, esa efusividad, eso es muy importante. Así que quiero que en este rol tú te destaques. Tú en esta parte eres el más importante, eres muy importante, de ti depende esta escena. Y yo recuerdo que él se asustó mucho y él dijo, profe, ¿en serio soy muy importante? Y esa pregunta, yo dije, claro que sí, eres muy importante, ¿por qué lo preguntas? Y dijo, no, agachó la cabeza y dijo, no, profe, pues solo preguntaba que si era verdad que soy muy importante. Y recuerdo que ese mismo día llegó la abuela a recogerlo y él le dijo a la abuela, abuela, la profe me dijo que soy muy importante. Y me llamó, profe, ¿es cierto que usted me dijo que soy muy importante? Siento que un buen profesor o profesora debe tener 3 elementos principales y ninguno tiene que ver con ser muy inteligente o saber muchas cosas académicas. El primero es crear vínculos, acercarse, entender que la otra persona requiere tu compañía, requiere tu atención, requiere tus palabras, súper importante. Segundo elemento, muy importante, ser humano. Entender que la humanidad es uno de los aspectos más importantes que como personas nos componen y es lo más bonito que le podemos ofrecer a quienes esperan de nosotros. Y tercero, y el más importante, es no olvidar que también fuimos niños. Que fuimos niños que en algún momento nos dolieron palabras o nos hicieron sentir especiales con algunas palabras. Niños que nuestros problemas nunca fueron pequeños, sino que sin importar lo que sucediera, nuestros problemas eran grandes y nos llenaban de cierta emoción. Invito a las personas que quieran
ser profesores, profesoras que quieran trabajar o vincularse como voluntarios, a que se atrevan. En esta fundación van a encontrar algo tan lindo que no lo van a encontrar en ningún otro lugar, se los aseguro. Una libertad para que tú construyas y creas, siempre partiendo del amor y del pensar en el otro, de pensar en el cuidado. Van a tener una experiencia maravillosa, que lo único que les va a traer es aprendizajes preciosos para la vida y mucho amor, que es lo único y lo más inmenso que se recibe de los niños. Mucho amor. Muchas gracias.